La nueva tendencia del economismo imperialista. El viejo economismo de los años 1894-1902 razonaba así: los populistas están vencidos. El capitalismo ha triunfado en Rusia. En consecuencia, no cabe pensar en revoluciones políticas. Conclusión práctica: para los obreros, la lucha económica, y para los liberales, la lucha política. O sea, un bandazo hacia la derecha. O bien, en lugar de la revolución política, huelga general para una revolución socialista. Este bandazo hacia la izquierda fue defendido en un folleto, hoy olvidado, de un economista ruso de fines de la década del 90. Ahora nace un nuevo economismo. Ambos bandazos constituyen, de igual manera, la base de su razonamiento. A la derecha, estamos en contra del derecho a la autodeterminación, o sea, contra la liberación de los pueblos oprimidos, la lucha contra las anexiones, aunque eso no ha sido aún completamente pensado o claramente expuesto. A la izquierda, estamos en contra de un programa mínimo, es decir, contra la lucha por reformas y por la democracia, dado que contradice, entre comillas, la revolución socialista. Hace más de un año que esa nueva tendencia se puso de manifiesto ante varios camaradas. En la conferencia de Berna, en la primavera de 1915, en aquel entonces, afortunadamente, solo un camarada que recibió la desaprobación general insistió hasta el fin de la conferencia en esas ideas del economismo imperialista y la formuló por escrito en forma de tesis, entre comillas, especiales. Nadie adhirió a esas tesis. Más tarde, otros dos adhirieron a la tesis contra la autodeterminación de dicho camarada, sin saber que el asunto estaba indisolublemente vinculado a la línea general de las tesis, entre comillas, antes mencionadas. Pero la aparición del programa holandés en febrero de 1916, publicado en el número 3 del Boletín de la Comisión Socialista Internacional, puso de manifiesto inmediatamente ese malentendido y obligó de nuevo al autor de las tesis originales a replantear su economismo imperialista. Esta vez, además, en su totalidad y no simplemente aplicado a un solo punto supuestamente parcial. Es absolutamente necesario prevenir una y otra vez a los camaradas en cuestión, haciéndoles ver que se han metido en un atolladero, que sus ideas, entre comillas, nada tienen en común ni con el marxismo ni con la socialdemocracia revolucionaria. No podemos dejar este asunto en la oscuridad por más tiempo. Ello solamente alentaría la confusión ideológica y la encauzaría en la peor dirección de equívocos, conflictos particulares, roces interminables, etc. Por el contrario, nuestro deber es insistir del modo más absoluto y categórico en la obligación de reflexionar profundamente y analizar los problemas que se plantean para ser discutidos. La redacción
del socialdemócrata en sus tesis sobre la autodeterminación, publicadas en alemán como una reimpresión del número 2 de Borbote, publicó adrede el asunto en la prensa en forma impersonal pero muy detallada, destacando en particular el vínculo entre la autodeterminación y el problema general de la lucha por las reformas, por la democracia, lo inadmisible de ignorar el aspecto político, etc. En sus observaciones sobre las tesis de la redacción, el autor de las tesis originales sobre el economismo imperialista se solidariza con el programa holandés, demostrando con ello muy claramente que el problema de la autodeterminación no es de ninguna manera un problema parcial, como sostienen los representantes de la nueva tendencia, sino un problema general y fundamental. El programa de los holandeses fue presentado ante los representantes de la izquierda de Zimmerwald el 5-8 de febrero de 1916, en la reunión de Berna de la Comisión Socialista Internacional. Ninguno de los miembros de la izquierda de Zimmerwald, ni siquiera Radek, apoyó el programa, puesto que éste combina indiscriminadamente puntos tales como expropiación de los bancos y abolición de las tarifas aduaneras, supresión de la primera Cámara del Senado, etc. La izquierda de Zimmerwald, por unanimidad, prácticamente sin comentarios, en realidad solo encogiéndose de hombros, descartó el programa holandés considerándolo total y manifiestamente inapropiado. Sin embargo, al autor de las tesis originales, escritas en la primavera de 1915, le gustaba tanto el programa que afirmó: en esencia no es sino eso lo que yo dije en la primavera de 1915. Los holandeses han meditado las cosas, para ellos el aspecto económico es la expropiación de los bancos y la producción en gran escala, empresas, el aspecto político es una república, etc. Completamente correcto. Lo cierto, sin embargo, es que los holandeses no meditaron las cosas, sino que presentaron un programa no meditado. Es el triste destino de Rusia que entre nosotros algunos se aferran precisamente a lo no meditado en la última novedad. El autor de las tesis de 1915 cree que la redacción de Socialdemokrat incurrió en una contradicción al reclamar ella misma la expropiación de los bancos, agregando incluso la palabra inmediatamente, además de medidas dictatoriales, en el punto 8, medidas concretas. ¿Y cómo me criticaron en Berna por eso?, exclama indignado el autor de las tesis de 1915, recordando los debates en Berna en la primavera de 1915. Este autor olvida o pierde de vista esta pequeñez, entre comillas. La redacción de Socialdemokrat en el punto 8 distingue claramente dos eventualidades. 1. La revolución socialista ha comenzado. En ese caso dice expropiación inmediata de los bancos, etc. 2. La revolución socialista no ha comenzado y en tal caso tendremos que postergar la conversación sobre esas buenas cosas. Puesto que la revolución socialista, en el sentido señalado, evidentemente aún no ha comenzado, el programa de los holandeses es incoherente y el autor de las tesis añade su pequeña dosis de profundidad, siempre cae en lo mismo, a su antiguo error, transformar las reivindicaciones políticas, tales como la supresión de la primera Cámara, en una fórmula política para la revolución social. Después de marcar el paso durante todo un año, el autor vuelve a su antiguo error. Aquí está el kit de sus desventuras. Él no puede resolver el problema de cómo vincular el advenimiento del imperialismo con la lucha por las reformas y la democracia. Exactamente igual que el economismo, de feliz memoria, no pudo vincular el advenimiento del capitalismo
con la lucha por la democracia. De ahí la total confusión en lo que se refiere a que las reivindicaciones democráticas bajo el imperialismo son inalcanzables. De ahí el desconocimiento de la lucha política ahora, en este momento, inmediatamente y en todo momento, inadmisible para un marxista y permisible solamente para un economista de Rabochaya Nis. De ahí el arte de deslizarse persistentemente del reconocimiento del imperialismo a la apología del imperialismo, del mismo modo que los economistas de feliz memoria se deslizaban del reconocimiento del capitalismo a la apología del capitalismo, y así sucesivamente. No hay posibilidad alguna de hacer un análisis minucioso de los errores que el autor de las tesis de 1915 comete en sus observaciones sobre las tesis de la redacción de Social Democrat sobre la autodeterminación, porque cada frase es falsa. Después de todo, no se puede escribir folletos o libros en respuesta a observaciones si los iniciadores del economismo imperialista marcan el paso durante todo un año y rechazan obstinadamente preocuparse de lo que debería ser su deber partidario directo, si es que quieren encarar seriamente los problemas políticos, es decir, una exposición meditada y coherente sobre lo que ellos llaman nuestras divergencias. Me veo obligado, por lo tanto, a limitarme a hacer un breve análisis sobre la manera en que el autor aplica su error fundamental y cómo lo completa. El autor cree que me contradigo. En 1914, en Prosvechenie, escribí que era absurdo buscar la autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental. Pero en 1916 declaró que la autodeterminación es particularmente apremiante. Al autor no se le ocurrió que esos programas fueron redactados en los años 1875, 1880, 1891. Tomemos ahora sus objeciones a las tesis de la redacción de Social Democrat sobre la autodeterminación, punto por punto. Punto 1. Idéntica negativa economista de enfocar y plantear los problemas políticos, dado que el socialismo crea la base económica para la eliminación de la opresión nacional en la esfera política. Por consiguiente, nuestro autor se niega a formular nuestras tareas políticas en esa esfera. Eso es ridículo, dado que el proletariado triunfante no niega las guerras contra la burguesía de otros países. Por consiguiente, el autor se niega a formular nuestras tareas políticas respecto de la opresión nacional. Todos estos son ejemplos de violación absoluta del marxismo y de la lógica, o si se quiere, manifestaciones de la lógica de los errores fundamentales del economismo imperialista.